Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo número 21. Primeramente me gustaría darle gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar, especialmente en una conferencia como esta, con tantos grandes y buenos predicadores. Poder predicar es un gran honor y privilegio. Primera de Reyes 21, vamos a empezar a leer en el versículo número 1, donde la Biblia dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y se volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su esposa Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan triste tu espíritu, y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su esposa Jezabel le dijo: ¿reinas tú ahora sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ahora mire el versículo 13. Vinieron entonces dos hombres hijos de Belial y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Entonces aquí tenemos una historia muy famosa de Nabot y su viña. Y acá viene a Nabot, el rey Acab viene a Nabot y quiere su viña. Le ofrece otra viña, le ofrece dinero, pero note en versículo 4 o versículo 3 que Nabot le dice a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces Nabot rehusó vender o rehusó intercambiar la viña y la heredad que había tenido de sus padres por cualquier cosa. Y Acab se va triste y está ahí llorando. Después viene su esposa y lo consuela. Acab era tan mandilón, hombre tan poco ánimo, que necesitaba que su esposa le ayudara a animarse, ¿verdad? Casi marica o algo, no sé. Pero básicamente vemos que Jezabel hace un plan entonces para que dos hijos de Belial reprobados vayan y atestiguen falsamente contra Nabot para que sea puesto a muerte. Y vemos un gran simbolismo de Jesús aquí en esta historia. Nabot siendo inocente, siendo puesto a muerte por testigos falsos, así como Jesús siendo inocente fue puesto a muerte por testigos falsos. Pero no me voy a enfocar en eso. Me quiero enfocar en la idea de que Nabot rehusó vender su heredad, vender su viña. Él rehusó venderla. Y hoy en día podemos aplicar esto en tomar que nosotros tenemos una heredad espiritual. Tenemos una viña espiritual, por decir, que se ha pasado en la Biblia, que nos ha pasado por predicadores del pasado. Y nosotros deberíamos también de rehusar vender nuestra viña, rehusar vender la heredad que se nos ha dado. Y el título de mi sermón es: no venda su heredad, no venda su heredad. Hoy en día muchas iglesias, muchos predicadores, aún entre bautistas fundamentales, están vendiendo sus convicciones. Están cambiando lo que predicaban. Antes sí predicaban que la mujer no se debería poner pantalón. Antes sí predicaban que la mujer debería ser sumisa y que el hombre es el que manda en la casa. Pero ahora han cambiado, ahora ya no lo predican. ¿Por qué? Porque están vendiendo su heredad por dinero, por popularidad, para que gente le guste. Están vendiendo su heredad. Antes sí predicaban contra maricones. Antes sí predicaban contra adulterio. Antes sí predicaban contra fornicación. Antes sí predicaban contra alcohol. Pero ahora ya no lo hacen porque ya no es popular y están vendiendo su viña. Pero nosotros no debemos ser así. Unos ejemplos que yo pensé es, parece que todo lo malo siempre viene de California. Y estaba pensando que hay una iglesia, hay un colegio bíblico allá, West Coast. Ellos literalmente dejan que sus muchachas se pongan shorts para jugar voleibol. Y eso no es fundamental. Eso es la mujer poniéndose pantalón. Eso es pecado. Eso es abominación. Pero supuestamente es un colegio bíblico fundamental bautista que ya no tiene esas convicciones.
Hay otra iglesia, Montecito, Iglesia Bautista Montecito, que también siempre está tratando de tener estas conferencias, de tratar de suavizar a los fundamentalistas. Tiene estas conferencias donde pastores se paran y dicen, bueno, nunca se debe de decir nada malo hacia la gente. Nunca deberías de insultar a la gente. Pues mira, Jesús insultó a gente en la Biblia. Vemos los profetas de Dios insultar a gente en la Biblia. Eso no es la heredad que hemos sido dada. Entonces tengo algunos puntos que quiero enfocarme, pero antes de eso quiero enseñar en otras partes de la Biblia este concepto. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Le voy a leer de Salmo 119, 111. Dice, por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces el salmista dice que ha tomado la palabra de Dios como herencia o heredad. En Proverbios 22, 28 dice, no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. La Biblia nos da un mandamiento de no remover los estándares que se nos han dado en el pasado, especialmente en la Biblia. No debemos de mover eso, debemos de mantenerlo. Segunda de Timoteo 2, mira versículo 2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, mira, lo que yo he enseñado, lo que yo he predicado, lo mismo, tú agárralo y enséñalo a la próxima generación, enséñalo a otros predicadores. Y eso es algo que debemos de considerar, de dónde estamos aprendiendo lo que creemos. Porque muchos bautistas que están cambiando sus convicciones no lo aprendieron de otros bautistas. No lo aprendieron de la Biblia, lo aprendieron de los modernistas, de los liberales, y de ahí lo están sacando. No están predicando lo mismo que ellos recibieron. Segunda de Timoteo, mira capítulo 3, mira versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La Biblia aquí dice que debemos de persistir en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo aprendimos. No dice cambiar, dice persistir, porque lo mismo que estaba mal hace 50 años sigue estando mal hoy en día. Las mismas convicciones y enseñanzas de la Biblia siguen siendo ciertas hoy en día. Vaya conmigo a Juan 3. Mi primer punto, y este va a ser un punto corto, pero mi primer punto es, nosotros creemos en la salvación gratuita y eterna. Hay muchos bautistas que ahora quieren confundir con terminología que enseñan acerca de la salvación. Muchos bautistas andan enseñando o usando frases como dar tu vida a Cristo, rendirte a Cristo, ven a los pies de Cristo. ¿Qué significa eso? Eso no lo sacan de la Biblia. Mire Juan 3, mire el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia divide a todo el mundo en dos categorías, los que creen en Jesús y son salvos y los que no creen en Jesús y van a ir al infierno. No dice aquí cómo vivieron su vida. No dicen aquí, el que no cree es condenado porque no enseñó evidencias de salvación. Dice que es condenado porque no ha creído. ¿Verdad? Hay esta idea en los fundamentalistas, especialmente en español he notado esto, que hay esta idea que se promueve de que si alguien no tiene evidencias de salvación, realmente no fue salvo. La Biblia no enseña eso. En 1 Corintios 3 nos habla de alguien que no tiene obras, pero dice que va a ser salvo así como por fuego. En Romanos 4:5 dice, más al que no obra, más cree en aquel que justifica al impío. Su fe les contada por justicia. No necesitamos evidencias de salvación. Yo no busco por eso cuando trato de determinar si alguien es salvo. Simplemente les pregunto qué creen acerca de salvación. Basado en su testimonio, yo determino si son salvos o no son salvos. Y noten que salvación es fácil, es sencillo ser salvo. No es confuso. No es por el señorío, no es por salvación por señorío, como enseñaba John MacArthur. No es por arrepentirnos de nuestro pecado. No es necesario evidenciar nuestra salvación por obras. Entonces, punto número 1 era simplemente que salvación es gratuita y eterna. Punto número 2 es que nosotros tenemos una heredad de ganar almas, ganancia de almas confrontacional. Amén. Mira aquí Juan 3, mira el versículo 3. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí cuando Jesús está confrontando a Nicodemo, está hablando con él, lo confronta con el evangelio, lo confronta que mira, tú no eres salvo y necesitas nacer de nuevo para ser salvo, para ir al cielo. Amén. Muchos bautistas como que tienen miedo de la gente, tienen miedo de ser confrontacional y ellos no hacen esto. Yo he escuchado de iglesias bautistas la manera que ellos tratan de determinar si alguien es salvo o no es salvo. Ellos simplemente preguntan, bueno, ¿eres cristiano? ¿Alguna vez hiciste una decisión por Jesús? ¿Eres salvo? Eso no es ganancia de almas confrontacional. O simplemente les dan un folleto y dicen, mira, lee estos versículos y piénsalo, te vemos luego. Eso no es ganancia de almas confrontacional. Pero eso es lo que está pasando en muchas iglesias bautistas fundamentales hoy en día. Muchas ni siquiera están ganando almas, pero entre las que sí están ganando almas, no están siendo confrontacionales, no están enseñando el evangelio de una manera clara, de una manera que la gente entienda, se aseguren que la gente entienda. En muchas iglesias fundamentales, ha sido mi experiencia, agarran el folleto, van a la parte de atrás y así presentan el evangelio. Dice, mira, Juan 3:6 dice que Jesús te ama, o Dios te ama. ¿Tú crees eso? Sí. Mira, Romanos 3:23 dice que eres pecador. ¿Crees eso? Sí. Romanos 6:23 dice que mereces el infierno. ¿Crees? A veces ni siquiera dice infierno. ¿Crees eso? Sí. O la Biblia dice que en Romanos 10:9 que si crees eso en tu corazón y lo confesas con tu boca serás salvo. ¿Quieres orar? Sí. Eso es la ganancia de almas en muchas iglesias bautistas fundamentales. Y eso no es confrontar a la gente con el evangelio. Porque mucha gente va a orar con esa persona y va a ir al infierno porque no entiende lo que está haciendo, no entiende que su iglesia católica no le va a salvar, no entiende que ellos no pueden añadir esto a lo que ya creen, que tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su mente, ellos no entienden eso. Y no son salvos con ese tipo, la mayoría no son salvos por ese tipo de evangelismo. Mira el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues Jesús aquí otra vez es una manera confrontacional de tratar con Nicodemo, ¿verdad? Muchos bautistas tendrían miedo de hacer una pregunta así, ganando de almas, porque ellos dirían que eso es soy grosero o algo. Pues Jesús lo hizo. Mire Juan 4, versículo 9, vemos la mujer samaritana. Juan 4, mira versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y lo que ahora tienes, y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí Jesús, cuando está enseñándole a la mujer samaritana, nota que al final, para que ella entienda que es pecadora, le confronta que ella básicamente ha sido una ramera, ¿verdad? Básicamente ha sido una mujer suelta con 5 maridos y está en fornicación ahorita. Y eso es una manera confrontacional que Jesús está predicando el evangelio. Simplemente estoy tratando de enseñar que esto es una heredad que hemos tenido. Y en los 80s, en los 90s, bautistas fundamentales eran confrontacionales con su evangelismo. Mire, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él le dice a la mujer, tú ni sabes qué adoras, tú ni sabes, la religión que ustedes tienen está mal. Él tiene esa confrontación. Hay muchos ataques en contra de ganar almas. Hay muchos que cuestionan, ¿a poco alguien que puede ser salvo en 10, 15 minutos?
Mi papá tuvo un pastor que le dijo que básicamente alguien tiene que tomar una clase de 4 a 6 semanas para ser salvo, para entender el evangelio. Un bautista independiente fundamental, supuestamente, necesitas una clase de 4 o 6 semanas para ser salvo. Mi papá le dijo, pues, ¿qué tal el carcelero en Hechos 16? Dice, es que ellos pasaron toda la noche explicando el evangelio y al final fueron salvos. ¿Dónde ves eso? Eso no dice la Biblia, pero eso es el tipo de estupideces, de tonterías que salen de algunos predicadores. Que ellos no saben cómo ganar almas, muchos no son salvos y no quieren ganar almas, y ellos cuestionan a nosotros que estamos haciendo algo. ¿A poco crees que alguien puede ser salvo en 10, 15 minutos? Sí. Si ellos entienden el evangelio y lo creen, pueden ser salvos porque el evangelio no es complicado. Si toma 2, 3 horas para presentar el evangelio, entonces tienes un evangelio falso o eres muy inefectivo en predicar el evangelio. Porque el evangelio es simple. ¿Cuánto se tardó Jesús en esta historia? ¿Cuánto se tardó Jesús con Nicodemo? Enséñame en la Biblia la presentación que tarda horas y horas y horas para predicar. Yo no lo veo. Dicen, ¿piensas que fueron salvos si ni sabes su nombre? No sabemos el nombre de esta mujer. Y ella fue salva. A esta idea que dice, si tienes que ayudarles a hacer la oración, entonces realmente no son salvos. Hay gente que enseña, ellos de su corazón tienen que nacer la oración. No le puedes ayudar y ser repetir después de mí, ellos tienen que hacerlo solitos. Pues mira, cuando alguien se casa, las bodas que yo he visto, el pastor les ayuda a recitar sus votos. Entonces realmente significa que ellos no fueron sinceros. Entonces no fuiste sincero cuando te casaste. Es una estupidez. Si ellos creen en su corazón y necesitan ayuda y les ayudamos a que sean salvos, si ellos lo creen en su corazón, son salvos. Yo no creo que son sinceros. Hay esta idea otra vez, si no vienen a la iglesia, entonces realmente no son salvos. Entonces otros nos ataquen, ¿por qué cuentan números? Solo quieren números y números y números. Pues la Biblia cuenta números y la Biblia dice que en la multitud del pueblo está la gloria del Rey. Yo quiero muchos números que sean salvos porque yo quiero traer más gloria a Jesús. No es mi culpa que tú no sabes cómo enseñar el evangelio y por eso nadie es salvo, excepto tu hijo chiquito que es salvo y bautizado, es la única persona que es salvo en tu ministerio. Eso no es mi culpa. Hay otra idea, ustedes no salvan a nadie. Obviamente Jesús es el que salva, pero nosotros les ayudamos a que entiendan el evangelio. Y después dicen, si fueron salvos, ¿dónde están? Pues quizás yo no sé dónde están en este momento, pero yo sé que van al cielo si fueron salvos. Entonces, número 1, la heredad que tenemos, número 1, es una salvación gratuita y eterna. Número 2, es una ganancia de almas confrontacional. Y número 3, es la preservación de la palabra de Dios. Y aquí me quiero enfocar un poco. La preservación de la palabra de Dios. Este es un tema, una doctrina que está siendo atacada hoy en día. Vaya conmigo a Salmos 12. Por años y años y años, modernistas y liberales han atacado la Biblia King James en inglés y ellos han usado argumentos. Yo nunca pensé que bautistas independientes fundamentales usarían esos mismos argumentos para defender su porquería a la 1960. Pero tiene sentido porque es una versión moderna que viene del infierno y no es una Biblia. Amén. Mire Salmos 12, mire el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Note que aquí habla de una preservación divina y perfecta. Dice que Jehová, Dios las va a guardar, las va a preservar y las va a preservar para siempre. Tenemos que tener la Biblia hoy en día. Tenemos que tener la palabra de Dios hoy en día. Tiene que estar en algún lugar porque Dios prometió que iba a estar en algún lugar. Amén. Vaya conmigo a Salmo 119. Si alguien dice, personas dicen que nosotros interpretamos este versículo mal. Pero esta es la cosa. Si tu interpretación dice que no tenemos las palabras de Dios exactamente como Dios las dio hoy en día, entonces tú estás mal porque solo estás diciendo que la Biblia no es cierta. Es lo que estás diciendo. Salmo 119, mire el versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice la Biblia, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. La palabra de Dios es eterna y tiene sentido porque Jesús es llamado el verbo, la palabra. Entonces, como la palabra de Dios es eterna, Jesús es eterno, tiene sentido. Vaya conmigo a Salmo 119, 152, versículo 152.
Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces, otra vez, la palabra de Dios es eterna. Nunca hubo un punto en tiempo que no había la palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 30. Proverbios 30. Mira el versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es pura. Es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí en versículo 5 dice, toda palabra de Dios es pura. No decía la mayoría, no decía algunas, decía toda palabra de Dios. No dice toda doctrina de Dios, toda palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo a Mateo 4. Quiero leerles algunos versículos. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jeremías 26:2, esta es una instrucción a Jeremías, dice, así dice Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé que las hables, no retengas palabra. Entonces Jeremías cuando está predicando no puede quitar de la palabra de Dios, dice que tiene que predicar toda palabra. Entonces, si el predicador no puede quitar la palabra de Dios, ¿por qué pensaríamos que una Biblia, una traducción pudiera quitar la palabra de Dios? No tiene sentido. Mira Mateo 4, mira el versículo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice que tenemos que vivir de toda palabra de Dios. Yo no estoy inventando que dice toda palabra. Dios dijo toda palabra. Amén. Mire Mateo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Más que solo la palabra, aquí hasta dice que ni una jota ni una tilde. Entonces parece que Dios toma sus palabras en serio. Parece que a Dios le importa que tengamos toda palabra de Dios. Y entonces si Dios le importa tanto que tengamos la palabra de Dios, tendrías que ser un menso para pensar que Dios inspiró su palabra perfectamente los originales, pero después no la preservó. ¿Por qué haría eso si Él está enfatizando que necesitamos toda palabra de Dios? No tendría sentido. Y eso no es mi interpretación, eso es lo que la Biblia está diciendo. Yo solo estoy leyendo versículos y estoy diciendo lo que está diciendo. Yo no estoy interpretando nada ahorita. Mire Mateo 24. Mateo 24, mire el versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es Jesús hablando. Y dice lo mismo Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en Lucas 21, 33 dice lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vaya conmigo a Primera de Pedro, versículo 1. Estoy tratando de ver muchos versículos que establecen esto. Y después quiero enfocarme en una persona en particular que ha atacado mucho la palabra de Dios, especialmente la Reina Valera Gómez. Primera de Pedro, mire el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, mire el versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Nosotros necesitamos la Biblia para predicar el Evangelio. Y note que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Apocalipsis 22. Vemos que Dios da una maldición para la gente que añadiría o quitaría de su palabra. Apocalipsis 22, mira el versículo 18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Entonces la Biblia nos da aquí una maldición bastante grave de no añadir a sus palabras y tampoco quitar, ¿verdad? Básicamente dice que si haces esto, no puedes ser salvo, no vas a ir al cielo. Y hay un ataque tremendo contra esta doctrina hoy en día, especialmente por un hombre llamado Calvin George. Y aquí tengo uno de sus libros, La controversia Reina Valera en el fundamentalismo, que básicamente es un intento de ser como James White, The King James Bible Controversy. Es lo que está tratando de hacer, sus argumentos son casi iguales. Pero esta es la diferencia. Este hombre supuestamente es un misionero bautista independiente fundamental. Y voy a nombrar algunos pastores que han endosado este libro o han tenido a este cuate predicar o enseñar para ellos. Yo no estoy atacando a sus pastores, simplemente quiero enseñar que este hombre es su líder de este movimiento. El pastor Ezequiel Salazar, el pastor Luis Parada, el pastor Luis Ramos y el pastor Elmer Fernández. Sé que para muchos de nuestro movimiento no saben quién estoy hablando, pero si estuvieras en otros círculos fundamentales, estos son casi los papas bautistas. Si no estás bien con uno de estos, no te van a invitar a la conferencia. No vas a ir a la conferencia de fuegos de evangelismo. No vas a ir a la conferencia de siervos. No vas a ir a la escuela de pastores. Y dice, este es un hombre muy respetado y experto entre muchos bautistas. Quiero leer algunos excerptos de este libro. Entonces él dice, pero aún así, está hablando de los textos en griego, los manuscritos en griego. Dice, pero aún así, no hay doctrina alguna que quede totalmente excluida. Todos los nuevos testamentos griegos enseñan las mismas doctrinas básicas, ya sea que añadieron o quitaron palabras o versículos. Él dice que ninguna doctrina es totalmente excluida, y dice todos. Eso incluye el texto crítico y el texto recibido, todos. Dice, enseñan las mismas doctrinas, aún si quitan palabras, aún si quitan versículos, como quiera. Básicamente está insinuando, ¿qué importa si le quitan? Entonces tienes todas las doctrinas. Pero nosotros leímos en la Biblia que necesitamos toda palabra de Dios. Esto es algo muy satánico decir. Y estos son los argumentos que da James White. Estos son los argumentos que da Mark Ward. Estos son los argumentos que dan los liberales, ¿verdad? En inglés. Nosotros ya hemos visto esto. Esto no es fundamental. Y si alguien cree esto, que se quiten el nombre fundamentalista, porque no eres fundamentalista, sino crees que Dios ha preservado su palabra. Esto minimiza la importancia de la palabra de Dios. Y básicamente dice que no importa si queda completamente eliminado. Él trata de decir, no significa, yo no estoy diciendo que puede ser cualquier versión, pero él ni siquiera endosa ninguna versión. Esta persona, él literalmente fue a una conferencia de fuegos de evangelismo en Illinois. Él predicó todo un sermón de cómo tenemos la palabra de Dios en español y al final literalmente dice, yo ni siquiera estoy diciendo que la 1960 es la única Biblia que deberíamos usar. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nadie sabe. Voy a leer otro excerpto de este libro. Dice, todo cristiano, él da 7 argumentos de por qué Dios no ha preservado perfectamente su palabra. Y dice, todo cristiano puede descansar en el hecho de que a pesar de ciertos tecnicismos en asuntos textuales que descalifican una creencia en preservación absolutamente perfecta, al cabo no hay ninguna doctrina bíblica en juego. Dios no nos ha fallado y tenemos la palabra de Dios preservada de forma confiable. Gloria a Dios. Preguntaron eso que dice que, básicamente dice en esta cita que leí, dice que los tecnicismos textuales descalifican una creencia en preservación absolutamente perfecta. Y eso es su argumento. No hay ningún dos manuscritos en griego que sean exactamente iguales. Número 1, yo ni sé si eso es cierto al 100%. Número 2, ¿qué significa eso? Porque a veces hay Biblias que tienen errores tipográficos en la impresora y no serían 100% exactamente iguales, pero obviamente yo no soy menso, yo puedo ver que son iguales. Y a mi entendimiento, muchos de los manuscritos griegos son errores tipográficos que lo hacen diferente, no que le quitan 16 versículos, no que le quitan el significado de un versículo.
Él dice también, debemos abogar por la infalibilidad e inspiración en los manuscritos originales. Pero para marcar la distinción, se debe enfatizar la confiabilidad, pureza y suficiencia de los textos y las traducciones fieles. Entonces, otra vez, él dice, nosotros creemos en la infiabilidad e inspiración de los manuscritos originales, pero las traducciones son confiables, son puras, son suficientes. Es juego de palabras. Porque esa es la cosa, si él no dijera eso, este es el problema. Él escribe sus libros en inglés y en español. Porque él está tratando de que bautistas en inglés no usen la Reina Valera Gómez. Entonces, él escribe esto en inglés. Si él escribiera algunas de estas cosas explícitamente, ningún bautista independiente fundamental leería ese libro, porque ellos sí creen que la Biblia King James es perfecta en inglés. Pero entonces él usa palabrerías para tratar de disfrazar esto. Y por cierto, él ni siquiera cree que la Biblia King James es perfecta. Él no cree que ninguna versión es perfecta. Estoy tratando de encontrar otro. Entonces aquí él cita a alguien más que básicamente dice que Dios, él cita a alguien que defiende la Gómez. Y él dice, básicamente, el que defiende la Gómez está diciendo, si no tenemos una Biblia que podamos llamar perfecta, entonces Dios no preservó su palabra. Básicamente esa es la cita. Y esta es la respuesta de Calvin George. Ojo con el que dice cómo Dios debe hacer algo. No podemos exigir que se crea que Dios ha hecho algo de cierta forma cuando los datos históricos indican lo contrario, especialmente cuando la Biblia no lo enseña explícitamente. Entonces él trata de decir que la Biblia no enseña explícitamente que Dios iba a preservar cada palabra de Dios. Pues leímos un montón de versículos que decían eso. Y yo no creo que es una blasfemia exigir o esperar que Dios cumpla sus promesas. ¿Verdad? Él simplemente dice, no puedes exigir que se crea que Dios ha hecho algo de cierta forma. Pues Él prometió que iba a preservar su palabra. Él prometió que íbamos a tener toda palabra. Tienen que estar en algún lugar. Enséñame dónde están. Y mira, y algunas personas se ofenden con esto, pero Dios no prometió tener la palabra de Dios en cada idioma. Porque él menciona eso en uno de estos capítulos. Dice, debería de aplicar en cada idioma. Dios no prometió eso. El Antiguo Testamento fue preservado en el hebreo. Habían otros idiomas, pero no fueron preservados en ese idioma. En el Nuevo Testamento fue preservado en el griego. Habían otros idiomas, no son preservados en ese idioma. ¿Y por qué es una idea tan descabellada decir, Dios ha preservado hoy en día en inglés su palabra? Eso es el patrón que vemos. Y no tiene que haber siempre, es que siempre tiene que haber un punto donde la Biblia en español está perfecta y preservada. Dios no prometió cada idioma. Y a alguna gente no le gusta eso, pero es la realidad que vemos en la Biblia y en la historia. Otra cosa que él dice, los manuscritos originales son la autoridad final. Algunos responden a esta afirmación preguntando, ¿cómo puede algo que ya no existe, que no podemos leer y estudiar, ser nuestra autoridad? Esa es una buena pregunta. Y después, más adelante, dice, lo esencial es que tenemos la palabra preservada colectivamente entre todos los manuscritos y una forma confiable, aunque no perfecta, en las ediciones del texto recibido. Él dice, mira, tenemos las palabras de Dios preservadas colectivamente y aún en el texto recibido es más confiable, pero no es perfecta. Entonces, él simplemente no cree que Dios ha preservado su palabra. Están en los manuscritos originales. Y en esta misma conferencia de Fuegos de Evangelismo, él predicó todo un sermón diciendo, hay que defender los manuscritos originales. ¿Qué significa eso? No los tenemos. Todos creemos que los manuscritos originales fueron perfectos y son inspirados, infalibles. ¿Verdad? Nadie en este cuarto piensa algo diferente. Pero nosotros también creemos la Biblia, que Dios ha preservado esos manuscritos. Si no crees que Dios puede preservar su palabra, ¿cómo puedes saber que Él puede preservar tu salvación? Amén. ¿Qué tal si alguien te fuera a decir eso? No puedes exigir a Dios que guarde tu salvación aunque vivas como vivas. Pues Dios me lo prometió y yo lo creo. Amén. Él ataca el texto recibido. Él dice que no hay problema usar textos críticos en las traducciones. Y aún dice esto, el texto recibido es una buena autoridad y por tanto es de autoridad,
pero no es la autoridad final. Él dice que ni siquiera el texto recibido es la autoridad final. Entonces, lo que realmente está diciendo es, yo soy la autoridad final. Escúchame a mí, yo te voy a decir qué es. Vayan conmigo a Apocalipsis 22. Y vamos a ver el versículo 14. Quiero ver algunas diferencias entre la Reina Valera Gómez y la 1960. Porque en su libro, él trata de hacer esto. Dice, entre la Reina Valera Gómez y la Biblia King James hay diferencias. En la Reina Valera Gómez a veces dice Dios y en la King James dice Señor. Ok, pues Dios es el Señor y el Señor es Dios. Eso no es una diferencia. A veces dice Dios en la Gómez a veces dice Jehová. Y en King James dice Dios o dice Señor. Es lo mismo. Y esos son los tipos de palabrerías y juegos que juegan. Hay estas diferencias entre la Reina Valera Gómez y la King James y siempre significan lo mismo. Pueden ser iguales. Pero déjame enseñar algunas diferencias entre la Reina Valera Gómez y la 1960. Estamos ahí en Apocalipsis 22, mira el versículo 14. Vamos a leer la Gómez primero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En la 1960 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso está diciendo algo completamente diferente. Ni siquiera me voy a meter a la interpretación. No importa la interpretación. Uno tiene que estar bien y uno tiene que estar mal. ¿Cuál es preservada? ¿O es preservado colectivamente? ¿Cuál? Uno tiene que estar bien y otro mal. No pueden estar los dos bien. Vaya conmigo a 1 Pedro 2. Y yo planeo predicar un sermón adelante, un sermón completo en contra de Calvin George, porque él es un hombre, yo creo, muy malvado, muy satánico, que está atacando a la Reina Valera Gómez, está atacando la Biblia King James, y yo creo que merece que alguien predique en contra de él. Amén. 1 Pedro 2, mira el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Esto es lo que dice la 60. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí en la 60 dice que tienes que leer la Biblia para que crezcas para salvación. Que parece que está diciendo que que la salvación es un proceso. Tienes que crecer a ser salvo. Cuando la Biblia enseña que la salvación es instantánea, es en un momento, ya eres salvo y eres salvo para siempre. Amen. Y Calvin George dice, bueno, en otras partes de la Biblia dice eso. Ok, pero eso no cambia de que este versículo no dice eso en la 60. A mí no me importa si hay doctrinas que puedes enseñar en otras partes de la Biblia. Yo quiero una Biblia donde la doctrina es consistente en toda la Biblia. No en donde tengo que ir a diferentes partes para demostrar diferentes doctrinas. Aunque la Trinidad está en toda la Biblia, yo no quiero quitar 1 de Juan 5:7. ¿Verdad? Aunque salvación por fe está en toda la Biblia, yo no quiero tener versículos que están diciendo que salvación es por obras. Eso no tiene sentido. Es un argumento ilógico. Vaya conmigo a Judas, versículo 22. Dice, y de algunos tened compasión, haciendo diferencia. En la 60 dice, algunos que dudan, convencedlos. La Biblia aquí en la Reina Valera Gómez dice, mira, cuando estamos ganando almas, ten compasión, ama a la gente y que no vayan al infierno, ten compasión por ellos. En la 60, bueno, si están medio dudando, trata de convencerlos. No están diciendo lo mismo, están diciendo cosas diferentes. Y uno tiene que estar bien y otro mal. Vaya conmigo a Daniel 3. Primero vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, ya estamos en el Nuevo Testamento. Veamos Hebreos 2. Versículo 16. Hebreos 2, versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí, hablando de Jesús, la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando Jesús vino, no tomó una naturaleza como si fuera ángel, tomó una naturaleza de hombre. Fue humano, fue 100% hombre. Eso es lo que este versículo está tratando de decir. Eso es lo que dice en la 1960. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Socorrer es ayudar.
Entonces dice, Jesús no ayudó a los ángeles, ayudó a la descendencia de Abraham. Quizás por eso enseñan el sionismo, porque eso parece lo que está enseñando en la 1960. Jesús ayuda a los hijos de Abraham. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo y completamente quita el punto que está haciendo. El punto que está haciendo es que Jesús es 100% humano. ¿Qué importa si ayudó este grupo o otro grupo? En el contexto de Hebreos 2, eso no importa. Y completamente quita el contexto. Vaya conmigo a Daniel 3. Daniel 3. Sé que todos sabemos muchos versículos, pero quiero enseñarles esto. Daniel 3, versículo 25. Esta es la historia de Mesac, Sadrach y Abednego, echados al fuego. Respondió él y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. En la 60 dice, y el parecer del cuarto es semejante, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Esos son cosas diferentes. Amen. Y Calvin George en su libro trata de decir, bueno, es que pueden ser traducidos cualquier manera, pero hace una diferencia. En uno estás viendo el Hijo de Dios, Jesucristo, en otro ves a Hijo de los dioses. Yo ni siquiera sé qué eso significa. Está viendo a Thor o algo, no sé. Hace diferencia en las palabras. O es que es ambiguo en el hebreo, pues uno es correcto y otro está mal. Y este es un argumento que yo he escuchado. Dice, no, la Biblia en español está correcta. Esa está correcta porque Nabucodonosor fue un rey pagano y él no sabía quién era el Dios de Israel. Pero mira versículo... No lo tengo anotado, pero creo que en capítulo 2, mira el capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, en capítulo 2, Nabucodonosor ya reconoció que el Dios de Daniel era diferente y era un Dios específico. Entonces, ¿por qué sería una idea tan descabellada pensar que en el versículo 25 del capítulo 3, él ve a Jesús y reconoce a Jesús? Porque él ya sabía quién era por Daniel. Entonces, hay un ataque contra esta doctrina de la preservación. Y nosotros necesitamos mantener esa viña, mantener nuestra heredad. Muchos pastores y predicadores no quieren cambiar su Biblia en español porque tienen miedo. Son predicadores pusilánimes. Tienen miedo de que ya no van a tener compañerismo con ellos. Tienen miedo que ya no los van a invitar a las conferencias. Ya no van a ir a fuegos de evangelismo. Ya no van a ir a la conferencia de jóvenes. Ya no van a ir a la conferencia de siervos. Ya no van a ir a la escuela de pastores en Montecito. Ya no los van a invitar. Y ellos tienen miedo de eso. Ellos no quieren eso. Por eso muchos no cambian. Pero yo no quiero vender mi viña. Yo no quiero vender mi heredad. Y mira, hay muchos bautistas lo que hacen, quizás no venden toda la viña, pero venden partes. Dicen, bueno, yo no voy a vender completamente mis convicciones, pero voy a dejar de predicar que es pecado que la mujer se ponga pantalón. Amen. Venden parte de su viña. Bueno, yo no completamente voy a dejar de predicar la Biblia, solo no voy a predicar las partes que no me convienen. Venden parte de su viña. Dicen, bueno, yo no voy a predicar yo no voy a dejar de predicar, pero ya no voy a predicar que adulterio es pecado y que alguien que cometa adulterio debe ser puesto a muerte. Ya no voy a predicar que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, que eso es pecado y la Biblia dice que ella será llamada adúltera. Es lo que la Biblia dice, pero no quieren predicar eso. Ya no quieren predicar acerca de los maricones que deben ser puestos a muerte y venden parte de su viña. Quizás no venden toda, pero venden parte. Yo no quiero vender ninguna parte. Yo quiero defender la viña. Yo no voy a vender mi viña. Y como bautistas fundamentales, aun si no eres predicador, deberíamos de tener esa actitud. Decir, yo no quiero vender mi viña. Tenía más puntos. Ya se me acabó el tiempo. Así pueden saber que el pastor Shelley también me entrenó a mí. Yo puedo predicar 1:30, 2 horas. Pero en Tito 2:15, mi cuarto punto era que nosotros tenemos la heredad de predicar duro contra el pecado.
Tito 2:15 dice, estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. El pastor no debe tener miedo de predicar la Biblia. El predicador no debe tener miedo de predicar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que reprenda con toda autoridad. Y cuando alguien predica la Biblia, yo no veo la persona que Dios dice, bueno, como que predicaste muy duro. Yo veo que Dios se enoja cuando los predicadores no predican la Biblia. Vayan conmigo a Jeremías 23. Aquí Dios está castigando. Jeremías 23, voy a empezar a leer en versículo 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Y yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Noten versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice que si los profetas, los predicadores hubieran estado en su secreto, que algunas personas hubieran cambiado y el pueblo hubiera cambiado y cambiado sus maneras. Y esa es la realidad, que la predicación de este púlpito es lo que cambia la cultura. No es política, no son los comentaristas políticos, es los predicadores detrás de los púlpitos. ¿Quieres saber por qué la cultura está cambiando? Es por nuestros pastores y nuestros predicadores que han predicado duro contra el pecado. ¿Por qué personas ya están dándose cuenta que Israel, los judíos no son el pueblo de Dios? No es por Nick Fuentes, es por los predicadores de nuestro movimiento que están predicando eso. Y esa es la realidad. Y cuando un predicador bautista vende su heredad, está dañando toda la nación. Muchos de estos bautistas quieren decir, que aman a Estados Unidos, pues si realmente amas esta nación, predicarías las cosas duras, porque eso es lo que cambia la cultura. Y yo no me paro a predicar pensando que yo no voy a influenciar a nadie. Yo me paro a predicar esperando que voy a hacer una diferencia, porque eso es lo que la Biblia dice. Hay que mantener predicando contra la fornicación, contra el adulterio, contra el alcohol, contra el divorcio. Debemos de seguir predicando que las mujeres deben lucir como mujeres. Deberíamos seguir predicando que los hombres deben lucir y comportarse como hombres. Eso es un mensaje que necesitan los bautistas fundamentales, que tienen todos sus adolescentes, muchos de ellos que son afeminados, que quizás no son maricas, pero no les falta mucho, con sus pulseritas, ¿verdad? La manera que se sientan con sus piernas todas cruzadas, se ponen sus cremitas y todo, son bien suaves. No necesitamos eso, eso no es, yo no quiero vender esa parte de la viña, yo quiero mantener nuestras convicciones. Necesitamos predicadores que prediquen la palabra de Dios y no les importa cómo lo dicen. Tenemos predicadores que antes, hay un predicador que yo estoy pensando que antes sí predicaba que Israel, los judíos no eran el pueblo de Dios. Él sí decía lo que decía el Talmud, pero ahora lo ves, tiene una iglesia más grande, se movieron, también está en California, por cierto. Y cada sermón, siempre su traje, ¿verdad? Siempre tiene que tener el botón, todo bien, y siempre parece que es como un mensaje prehecho, que simplemente está recitando. Yo no quiero eso. Yo quiero un predicador que quizás de vez en cuando se le va a salir una maldición, pero predica la Biblia. De vez en cuando dice algunas palabras, como el hermano Jorge también, pero yo prefiero él que el que no predica la Biblia. Y quiero terminar con este pensamiento. Estaba escuchando un sermón del pastor Hiles, Jack Hiles, y él dio esta cita que me gustó, me hizo reflexionar. Él dice, voy a decir esto y no quiero extenderme demasiado, pero la verdadera batalla esta noche es mucho más grande de lo que hacen parecer. La verdadera batalla esta noche es sobre este libro. La verdadera batalla esta noche es sobre la religión antigua. La verdadera batalla esta noche es sobre los estándares y la separación. La verdadera batalla esta noche es sobre el cristianismo de avivamiento del estilo antiguo. El fundamentalismo está desapareciendo de la escena. Se lo prometo. Si no ocurre un milagro y usted no toma el estandarte y lo levanta en alto, le prometo que en 35 años no habrá un fundamentalismo como el que tenemos en esta conferencia. Dice que en 35 años, cuando él predicó eso, dice, no vamos a tener este tipo de fundamentalismo si no pasa un milagro. Él predicó esto en 1990. 35 años es 2025. Y sabes que él tenía razón con muchos bautistas fundamentales, que han cambiado y ya no son lo que eran.
y ya no tiene esa clase de fundamentalismo. Pero nosotros todavía tenemos esa clase de fundamentalismo en nuestras iglesias. Y yo quiero mantener eso. Nosotros como cristianos tenemos que mantener eso para que en otros 35 años todavía exista este fundamentalismo en Estados Unidos. Que también exista en español, en nuestros países latinos, en México y en otras partes. Que este fundamentalismo siga. Nosotros lo tenemos que hacer. Y muchas de las batallas son iguales. La batalla todavía es acerca de la Biblia. La batalla todavía es acerca de los estándares y ser separados del mundo y no ser mundanos. La batalla todavía es eso. La batalla todavía es contra el feminismo y no ser como Acab, un hombre pusilánime y mandilón. Esa todavía es la batalla. Y nosotros tenemos que defender eso. No venda su heredad, no venda su viña. Yo soy bautista independiente, fundamental, y yo no me alejo de ese título. Yo amo ese título, yo soy eso, y yo espero que yo nunca cambie eso. Amén. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios, y gracias porque las verdades en ella son eternas. Pido, Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, que salvación es gratuita y eterna. Déjanos mantenernos firmes, Dios, en la ganancia de almas confrontacional. Déjanos mantenernos firmes, Dios, en el hecho que nos has dado una palabra preservada y la tenemos en español, la Reina Valera Gómez. Déjanos mantenernos firmes, Dios, en la predicación dura. Y pido que nos ayudes a mantenernos como fundamentalistas, Dios, no cambiar, no vender nuestra viña. Y pido en su nombre de Jesús. También pido que bendigas el servicio y la ganancia de almas de porvenir. Pido en su nombre de Jesús. Amén.